Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Quisiera que tomen asiento, por favor, hermanos. Amén. Ahora, como tenemos solo a un niño aquí, no sé si de pronto es factible. No, bueno, no vamos a hacer escuela dominical. Amén, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias a la primera carta del apóstol Pedro, por favor, acompáñenme. Primera de Pedro. Sí, de pronto si alguien no tiene Biblia, para que compartas. No, para que compartan. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a dar lectura desde el verso 16 en adelante. Amén. La palabra del Señor dice: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de la buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén, hermanos. Tomemos asiento. Bueno, siguiendo con este estudio, nos tomamos aquí esta porción para poder expresarla y enseñarla. Entonces, este capítulo habla acerca de una buena conciencia, de cómo el cristiano debe tener una buena conciencia, primeramente delante de Dios, y también creo que es lo más importante. Entonces el verso 16 dice: teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahora, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros debemos tomar en cuenta que van a venir, hermanos, momentos difíciles a nuestra vida. Tiempos de aflicción, tiempos de oposición, tiempos de persecuciones por causa del Señor. Pero nosotros debemos estar bien claros cómo está nuestra comunión con el Señor. En medio de todo eso, no debemos tratar de alejarnos de la comunión de Dios. Como hijos de Dios necesitamos buscar, anhelar, en medio de todos estos problemas, dificultades, persecuciones, oposición, que puede ser una oposición también espiritual, demoníaca, y una oposición física. Debemos fortalecernos en la comunión con el Señor. Pero también, amados hermanos, debemos preocuparnos de nuestro comportamiento moral delante de Él. Entonces, yo creo que como hijos de Dios debemos reconocer que en muchas ocasiones le fallamos al Señor y debemos tener una actitud constante de arrepentimiento. Si de pronto usted falló a Dios, debemos arrepentirnos, debemos reconocer delante del Señor que somos pecadores. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios solo tenemos un objetivo, y ese objetivo es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿queremos agradar a Dios? Es la pregunta. Como hijos de Dios debemos hacerlo, pero lamentablemente no siempre en nuestro caminar vamos a agradar a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo también le hablaba a Timoteo, a su colaborador, y si quieren, por favor, quisiera que me acompañen a 2 Timoteo. Sí, un ratito sin perder la cita, capítulo 2:15. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 2:15. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Note estas palabras que Pablo le da a su hijo amado en la fe. Entre todos los consejos que Pablo le daba, eran consejos prácticos, y él estaba diciendo: procura con diligencia. Esta palabra diligencia también es tener una reverencia constante, ¿sí?, a Dios sin descuidarnos. En otras palabras, debemos velar
constantemente como hijos de Dios, para presentarnos a Él siempre aprobados. Aquí dice, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Entonces, ¿qué vemos aquí? Necesitamos nosotros aprender a velar y a depender totalmente del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra diligencia, por eso yo digo, no podemos quedarnos dormidos. Estamos viviendo y debemos entender algo, estamos palpando, estamos viviendo tiempos peligrosísimos, tiempos difíciles. El mundo, usted mira cómo está, cada vez está peor. La situación, tanto moral, espiritual, está peor en este mundo. Nosotros somos, ¿qué? Los representantes de un reino. Aquí en la tierra, la iglesia. Debemos reflejar esa luz. No dejar que esa luz se opaque, amados hermanos. En la práctica no es tan fácil, hermanos, es verdad. Pero tampoco puedo decir que es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestra parte. Debemos reconocerlo así. Por eso también el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica también él les decía esto, y quiero que me acompañe a 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Sí? Vamos un ratito a 1 Tesalonicenses, capítulo 5:23. Y estas palabras deben de traernos a nosotros esperanza para que aprendamos a descansar en lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Dice, y el Dios de paz, ¿sí? Ahí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Porque debemos tomar en cuenta que quien terminará y concluirá la obra en nosotros es el Señor. Él empezó una obra en usted y en mí. Él no puede dejar obras inconclusas. Él todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Amados hermanos, la obra que Dios hizo en la cruz fue perfecta. Y nos amó tanto que dio a su propio Hijo por nosotros. Sin embargo, aquí Él dice, el Dios de paz lo santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Humanamente no podemos hacer eso, pero sin embargo tenemos la ayuda de nuestro amado Dios, de nuestro gran consolador, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, con esto, cuando hablamos de testimonio, dentro del contexto, volviendo a 1 de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿sí? Nuestro testimonio como creyentes debe ser claro primero ante Dios y ante los demás. Igual dentro de los consejos preciosos que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo, ustedes saben, allí en Timoteo 3:7 también, cuando él hablaba acerca de los requisitos de los obispos, y que por cierto, es verdad, es un requisito que nosotros debemos practicar esto, pero también va dirigido a toda la iglesia. Porque en 1 Timoteo 3:7, si usted me acompaña en sus Biblias, por favor, ¿sí? Quiero que me acompañe nuevamente volviendo a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3:7, la Escritura dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es decir, amados hermanos, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que su conducta, su vivir, debía de demostrar ¿qué? Integridad. Primero, integridad ¿para quién? Para con el Señor. Debía ser esa conducta diáfana para con el Señor y para con los demás, para con los hombres. Entonces, no con eso quiere decir porque nosotros vivimos una vida en integridad, ¿sí? No le vamos a seguir fallando a Dios. Recuerde usted que tener integridad no quiere decir ausencia total de pecado. Le vamos a seguir fallando, lamentablemente, al Señor. Aún tenemos una lucha, hermanos. Todos los días nosotros tenemos que luchar con nuestro principal enemigo, que somos nosotros mismos. Cada instante necesitamos negarnos a nosotros mismos. Estamos en un cuerpo, nuestra concupiscencia está ahí.
Por eso el apóstol Pablo también en Romanos, él hace esta comparación. Él dice, viendo la lucha constante que él tenía en su interior, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero nosotros sabemos que hay una solución, y es Cristo Jesús, aquel que nos puede ayudar. Porque él dice, gracias doy a Cristo Jesús. Gracias, hermanos, porque la solución solo está en Él. No está fuera del Señor, no está fuera de Cristo, está en Él. Romanos 8 también nos habla acerca de una seguridad que tiene el creyente, y es que es verdad cuando dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Pero sin embargo, Pablo está hablando allí de que nosotros podemos tener tendencias carnales, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo nos advierte que poner la mente en la carne es muerte, pero poner la mente en el Espíritu trae vida y paz. Nosotros como hijos de Dios debemos procurar dedicarnos, hermano, a las cosas espirituales, a vivir por el Espíritu, a caminar, a andar en el Espíritu. Sin embargo, dice que la paga del pecado es muerte. Y la verdad es que cuando nosotros le fallamos a Dios, si usted no se arrepiente, si no nos arrepentimos, vamos a experimentar las consecuencias de nuestro pecado. Y también sabemos que Dios, si nosotros somos hijos de Él, Él también no nos dejará sin disciplina. Él disciplina a los hijos que Él ama. Entonces, qué importante es vivir una vida íntegra delante del Señor. Esto no quiere decir que la sociedad a usted le va a aprobar por vivir en santidad y vivir una vida íntegra. Mucha gente, amados hermanos del mundo, es verdad que por nuestro testimonio en muchas ocasiones las personas averiguan, quieren saber por qué somos así. Y es una oportunidad para predicar esta palabra del Señor. Pero no todas las personas, amados hermanos, cuando nosotros somos íntegros para el Señor, nos van a aceptar totalmente. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Yo le hablo de nuestro ejemplo principal, que es Jesucristo. Él vino hace 2000 años, perfecto, puro, sin fallas. Sin embargo, los judíos los rechazaron. Esa es una evidencia de lo que también harán con usted y conmigo, si nosotros vivimos una vida que le agrada. Pues el cristianismo no solo implica que todo va a ser fácil, mentira. Si alguien le ha presentado ese camino, ese es un camino falso, es una doctrina falsa. Jesús mismo dijo que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Jesús padeció persecución, hermanos. Los judíos lo rechazaron, lo consideraron como un malhechor. Y esta palabra malhechor es muy fuerte, quiere decir criminal. Pensaban que él era un criminal, sin ser pecador, sin tener mancha. Jesucristo vino, Él hizo obras preciosas, maravillosas entre su pueblo. Sin embargo, la gente lo despreció. Lo rechazaron, lo consideraron un loco, un blasfemo, porque le decían que él, siendo hombre, se hacía Dios. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que el Señor nos da a nosotros? Amados hermanos, en todo, aun cuando a Él lo criticaban, Él se presentó como Él es, Dios, íntegro, puro, perfecto. Y cuando vengan problemas y dificultades, amados hermanos, en nuestra vida, que Dios nos dé la fortaleza para seguir siendo firmes en el Señor. Muchos hombres en el pasado también, amados hermanos, padecieron lo mismo que Jesús padeció. Juan, Pedro, Pablo, Esteban, 2000 años y más del tiempo que está la iglesia aquí en el mundo. Muchos fueron masacrados, muchos fueron torturados por Cristo, por causa de nuestro amado Señor. Por eso Pedro aquí en el verso 16 él recalca, dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados
los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Por eso les digo, hermanos, que nuestro vivir piadoso no va a impedir que mucha gente mienta en contra de usted, lo difame, lo calumnie. Usted sabe que Satanás es el padre de la mentira. Él es viejo, ya tiene más de 6,000 años rondando por la tierra. Es especialista en producir ¿qué? Perturbaciones, en acusar constantemente al hombre. La función de él es esta: matar, robar y destruir. Y no ha dejado de hacerlo y lo sigue haciendo. Entonces, si yo vivo una vida que a Dios le agrada, ¿qué importa lo que la gente diga de mí, hermanos? Y lo que diga de usted. A veces como cristianos debemos tomar en cuenta eso. Debemos procurar agradar primeramente a Dios, hermanos, antes que a los hombres. El problema es que muchos quieren congratularse con los hombres, quieren agradar a los hombres. Y no es así. Nosotros debemos serle fiel al Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, amados hermanos. Pase lo que pase. ¿Vendrán acusaciones en contra de la iglesia? Sí, siempre las ha habido. ¿Hablarán pestes en contra de la iglesia del Señor? Lo van a hacer. ¿Acusarán a los siervos del Señor? Sí, lo van a hacer. Mintiendo. Vamos, hermanos, pero sabemos nosotros que tenemos a un poderoso guerrero que está en defensa nuestra, que es nuestro amado Dios. Él no nos ha dejado y le damos gracias al Señor por eso. ¿Cuál debe ser nuestra conducta para aquellos que nos difaman, para aquellos que nos maldicen, para aquellos que nos odian, nos desprecian? ¿Debemos pagarles a ellos igual? Yo creo que no. Jesús mismo dijo, no. Dice, si alguien te obliga a llevar 1 milla, carga con él, lleva 2 millas. Si alguien te quita la túnica, dale la capa. Si alguien te da en una mejilla, devuélvele la otra mejilla. Al que te pida, dale. Y sin embargo, también esto tiene relación con lo que dice en Romanos capítulo 12, 20. Quiero que me acompañe un ratito, sin perder la cita, a Romanos capítulo 12, verso 20. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Y este capítulo, allí en el capítulo Romanos 12 es muy clave, ¿no? Vamos a leer. Vamos a leer desde el verso 17. Romanos 12, 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces esa debe ser nuestra conducta. Si de pronto alguien viene y nos ofende, amados hermanos, más adelante vamos a ver lo que esta misma porción nos dice. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Allí dice, con todos los hombres. Pero hermanos, el hecho mismo de que estemos en paz con todos los hombres no quiere decir que los demás estén en paz con nosotros. Yo puedo estar en paz delante de Dios y con todos los hombres, pero lamentablemente muchos hombres no van a querer estar en paz conmigo. Ese es problema de ellos. Nosotros, hermanos, cuando nos ofendan, cuando nos difamen, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos? Debemos perdonar. Hace 2 semanas compartía algo. Yo les decía, hermanos, Dios nos dio el ejemplo en su mismo Hijo Jesucristo. Cuando Él vino, Él estuvo en la cruz. Palabras que yo le digo y lo vuelvo a repetir, a mí me quebranta, hermano, esto me estremece cuando Jesús estaba en la cruz, en medio de ese dolor, en medio de las burlas, de las sátiras, en medio del escarnio. Él dijo esto: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Ese es un ejemplo que Dios nos da a nosotros, hermanos. Cuando en el dolor punzante, hermanos, cuando venga la ofensa, cuando venga la cachetada, ya sea en el área espiritual, cuando venga la agresión, digamos nosotros: Padre, perdónales, porque realmente no saben lo que dicen, no saben lo que hacen. Por eso, entendamos que tenemos un Dios que protege de nosotros. Él es aquel que dará a cada uno conforme a sus obras.
A mí me gusta el verso 19 porque esto me trae paz, porque yo sé que tengo un defensor, que no estoy solo. Que pase lo que pase, Él está conmigo, Él me va a defender. Miren lo que dice el verso 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Pero el problema es que nosotros, cuando algo malo nos hace, reaccionamos, nuestra concupiscencia, y queremos desquitarnos, queremos vengarnos. Esto no está bien. ¿Qué testimonio estamos dando como hijos de Dios, hermanos? Al portarnos de esa manera ante los impíos. Pensamos que estamos bien. Muchos de nosotros hemos sido perjudicados de muchas maneras, hermanos. Y hemos experimentado injusticias como hijos de Dios. Pero vengarnos nosotros mismos, aplicar justicia a nosotros, estamos cometiendo un grave error, hermanos. No podemos hacer eso. No podemos. A veces usted sabe que la concupiscencia no quiere aflorar, ¿no? Como que, o sea, le pinchan a usted y ¡pum!, salta de golpe, hermano, y sale lo que tiene adentro. ¿Y dónde está el mortificar la carne, hermanos? ¿Dónde está llevar la cruz y negarnos a nosotros mismos por amor a Dios? No se vengan ustedes mismos, dejen lugar a la ira de Dios. Yo digo, Señor, gracias, porque si alguien a usted le paga mal, le hace algo, deje, hermano, deje todo en manos del Señor. Él se encargará a su debido tiempo, hermano. Ore más bien por la persona que es su enemiga. Ore y pida a Dios por esa persona. ¿Es duro? Sí, es duro. Decir, la persona que a mí me ofendió, ¿yo por qué tengo que orar por ella? Tenemos una responsabilidad. Ore. Pida que Dios la tome si es posible. Que Dios tenga misericordia de ese pecado. Porque lo que se viene es terrible, hermanos. Y me gusta el verso 20. Una conducta que estaban los hermanos allí en Roma, estaban poniéndola por obra, ¿no? Porque el apóstol Pablo le está dando esta instrucción a ellos, les dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Amados hermanos, en la iglesia en Roma habían hermanos que empezaban a murmurar de otros hermanos, empezaban a criticar de la gente, de los que estaban ahí, de los ancianos. Pero a veces la iglesia se enteraba de que estos hermanos caían en situaciones complicadas. Y ellos reflejaban el amor de Dios, incluso ellos acudían allá y ayudaban a estos hermanos. Después de todo lo que les hicieron, muchos hermanos quedaron avergonzados. Y muchos se arrepintieron por la mala actitud que tuvieron. Sin embargo, si usted no hace esto, hermano, no está reflejando el amor de Dios como debería reflejar. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo creo que allí debemos pedir a Dios para esto mucha sabiduría, hermanos. Porque es verdad, es necesario, es indispensable el conocimiento de la palabra. Podemos tener mucho conocimiento, pero ¿saben lo que nos hace falta? Sabiduría, hermanos. Porque a veces no actuamos con sabiduría. Y en nuestras oraciones debe ser eso: Señor, danos sabiduría, Padre, por favor, para poder aplicar esta palabra preciosa, tu palabra, a las circunstancias de mi vida. Yo digo, si nosotros, hermanos, tuviéramos sabiduría, ¡wow! ¡Qué increíble, hermano! Yo anhelo y deseo sabiduría, hermano. Soy sincero, yo pido a Dios sabiduría. Porque en muchas ocasiones, como ejemplo me pongo, yo no he sido sabio, hermanos. A veces he sido necio y por mi insensatez he sufrido las consecuencias. Pero digo, Señor, dame sabiduría. Quiero pedirte que me ayudes a aplicar tu palabra en mi vida para resolver problemas, dificultades, momentos complicados que se presentan en cualquier área, hermanos. Vamos al verso 17 de 1 de Pedro 3:17, y la palabra del Señor dice lo siguiente:
Porque es mejor, dice, que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La vida de un verdadero creyente debe caracterizarse por algo. Y debe de estar caracterizada por estar combinada con aflicciones y con persecuciones por causa de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso aquí dice que padezcamos conforme a la voluntad de Dios, haciendo el bien. ¿Qué quiere decir esto de hacer el bien? Tiene que ver con obedecer a Dios, obedecer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que es mejor obedecer según la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios qué es? Es agradable, es buena y perfecta. Entonces, así debemos comportarnos, hermanos. Dios muchas veces permite en sí cierto padecimiento, las aflicciones, las persecuciones, para que nosotros seamos probados. Amados hermanos, ¿sabían que todo lo que nosotros decimos Dios nos tiene que probar? Dios prueba lo que hablamos. Dios empieza a probarnos a ver cómo estamos espiritualmente, hasta qué punto hemos crecido. Porque, mire, es necesaria la prueba. Dios tiene que pasarnos por prueba. Por eso, amados hermanos, yo creo que cuando viene el padecimiento, Dios quiere que nosotros empecemos a depender de Él, totalmente de su voluntad, aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a la persona de Dios. Entonces, recuerde usted que Dios, Él prepara todas las cosas con un propósito. Dice Romanos 8:28, un verso que todos nosotros nos lo sabemos, lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y todas las cosas no implica solo lo bueno. También hay cosas desagradables, hermanos, en nuestra vida. Dios las pone allí con un fin. ¿Sabe cuál es el propósito de todas estas cosas? Hoy en la mañana, como compartíamos, y es real, como decía mi hermano Pastor Jorge, Dios no es un Dios sádico y es real. O sea, Él sabe por qué pone dificultades en la vida de un creyente. Y el fin de todo, nosotros debemos tomar en cuenta, es forjar a Cristo en nosotros, amoldarnos a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo, amados hermanos. Ese es el propósito. ¿Dios lo hará? Sí. ¿Usando cualquier método? Sí. ¿A veces métodos dolorosos en nuestra vida? Sí. Pero yo le estoy hablando aquí que por el padecimiento conforme a la voluntad de Dios, haciendo el bien. Porque no hay que confundir dos cosas. Aquí dice, Pedro dice, es mejor que ustedes padezcan haciendo el bien. Es mucho mejor, porque hay recompensa. Dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, como yo les digo, sí debemos diferenciar. Una cosa es sufrir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando usted esté caminando bien, esté haciendo las cosas correctamente, venga persecución, vengan injusticias, eso es algo digno, eso es algo increíble. Nuestro amado Señor Jesucristo mismo en Mateo 5, a nosotros nos da una lección preciosa. Quiero que me acompañe un ratito, allí en sus Biblias, en Mateo 5. Cuando leemos desde el verso 10, este mensaje que Jesús dio en el Sermón del Monte es algo increíble, hermanos. Y esto se aplica para aquellos que están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Jesucristo allí. Dichosos, bienaventurado, esta palabra bienaventurado quiere decir extremadamente felices, extremadamente gozosos, dichosos los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Está diciendo por causa de Cristo. Allí no está diciendo por causa del pecado. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios, amados hermanos, porque en estos versos Jesús nos da una promesa. Si nosotros en carne propia experimentamos la oposición, la persecución por Cristo,
¿Qué es lo que el Señor nos está confirmando aquí? Que de nosotros es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos son cuando por mi causa los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Recompensa para todos aquellos que están experimentando esto, hermanos. Jesús dice, gócese y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo estoy seguro que cuando Pablo y los colaboradores del Bernabé fueron azotados, en el libro de los Hechos ustedes miran, dice que ellos salieron con alegría, ¿no?, por haber sido azotados por causa de Cristo. Estoy seguro que ellos se acordaron de estas palabras, hermano, de este sermón de Jesús. Ellos se acordaron que Jesucristo mismo, el Maestro, les dijo que si ellos padecían por causa del nombre de Él, Dios les iba a dar ese reino. El reino de Dios les pertenecía a ellos. Que si ellos padecían por causa del Señor, el galardón iba a ser grande en los cielos. Yo creo que estas palabras debemos pedir a Dios que Dios nos lleve a recordar siempre, hermano. Siempre, cuando venga una persecución por causa del Señor. Siempre, siempre. Bienaventurados. Cuando usted sufra, cuando usted le insulten, cuando usted lo injurien por causa de Cristo, acuérdese de estas palabras, hermano. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Gracias, Señor. Porque así dice tu palabra. Eso me fortalece, eso me da alegría. Parece que fuera sádico, ¿no?, en medio del sufrimiento, ver como Jesús dice, gócese y alegres. ¿Por qué el gozo? ¿Por qué la alegría? Porque tenemos, amados hermanos, una promesa preciosa para nosotros. Tenemos promesas enormes. El gozo aquí en la tierra sí lo podemos experimentar, amados hermanos, porque Cristo es nuestro gozo. Y sin embargo, en un futuro, amados hermanos, estaremos con Él por la eternidad. Entonces, si sufrimos aquí, hermanos, es un corto tiempo. Tranquilos. La vida humana es un corto tiempo para la eternidad, en la cual nosotros estaremos con nuestro amado Señor. No todos siempre vamos a padecer. No todos siempre vamos a sufrir, hermanos. Porque vendrá un tiempo donde dice que no habrá llanto, ni lágrima, ni dolor en Apocalipsis. Dios enjugará toda lágrima. Y sabemos que estamos ahí. Y un día estaremos ahí. Pero vamos al otro lado. Pedro está diciendo aquí, dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, la otra situación es que cuando nosotros cometemos un pecado, van a venir las consecuencias, hermano. Y a veces mucha gente y muchos hermanos dicen, es que esto es padecer por causa de Jesús, padecer por causa de Jesús, por las consecuencias de su pecado. Si usted peca, obviamente, hermano, van a venir consecuencias. La comunión de Dios se rompe. El Señor retiene su mano y aplica su mano de disciplina. Eso no es padecer por causa del Señor. Por ejemplo, si usted coge y calumnia y habla mal de alguien, y esa persona se entera, llega esa persona, se acerca, le coge, le pega, le da su paliza. Y usted llega a la iglesia con un ojo morado y dice, yo padecí esto por causa de Cristo. Yo le digo, eso no es padecer por causa de Cristo. Eso es padecer por, como dicen los colombianos, por robo, por necio. Nuestras decisiones. Muchos podemos tomar malas decisiones, sí, hermanos, a veces podemos tomar. Y vendrán también consecuencias de las malas decisiones que nosotros tomemos en la vida. Y muchos hermanos yo he escuchado, es que estoy padeciendo por causa de que eso no es padecer por causa de Cristo, eso es padecimiento porque usted, hermano, ha desobedecido a Dios. Usted está en pecado. Usted tiene que arrepentirse, tiene que dejar esa vida. Un pastor decía que muchos cristianos, en vez de experimentar la cruz de Cristo, están experimentando en su vida la cruz del ladrón. Y es en serio. La cruz de Cristo,
Amados hermanos, es muy diferente a la cruz de un ladrón. Verso 18, primera de Pedro 3:18 dice, porque también aquí Pedro nos muestra algo increíble. Nos da ese ejemplo, nos apunta a Cristo y les dice a los hermanos allí, a los hermanos que estaban en la dispersión, les dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gloria a Dios. Amados hermanos, es increíble ver cómo el apóstol Pedro usa este ejemplo del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Qué es lo que nosotros nos merecíamos? Con toda sinceridad. Nos merecíamos el infierno. No nos merecíamos esta gracia preciosa, maravillosa. Nos merecíamos, amados hermanos, padecer. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Dios nos amó tanto, 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 que dio la vida de su propio Hijo por usted y por mí. Y Jesús tomó nuestro lugar, sustituyó nuestra vida pecaminosa. Él llevó todas nuestras fallas, nuestros pecados en la cruz. Y la muerte nuestra por su muerte vicaria, amados hermanos, Él hizo algo increíble por nosotros. Por eso este verso 18 también tiene relación con otra parte de las Escrituras. Yo quiero que me acompañe y vamos a Filipenses un ratito. ¿Sí? Filipenses capítulo 2. Y preciosa es este ejemplo de nuestro Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, la Escritura dice lo siguiente. Dice, Pablo les estaba diciendo a los hermanos esto y dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, el verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Gloria a Dios por ese nombre, amados hermanos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Creo que vemos en forma clara lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces mi pregunta es en esta mañana, si Él hizo eso por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con los demás? Pablo, allí mismo en Filipenses, nos da una lección allí, tal como estábamos leyendo. Cuando leemos el verso 1 de Filipenses 2:1, ¿sí? Mire lo que dice ahí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, está diciendo él, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismos. Vemos aquí en resumen con todo lo que estamos leyendo el ejemplo que el Señor nos da, y también esto debería ser, amados hermanos, parte de nuestro testimonio para con Dios y para con los demás hombres. ¿Cuál es nuestro testimonio, nuestro principal testimonio? Cristo Jesús. Tenemos un testimonio perfecto, maravilloso, que es Cristo. Y usted dice, hermano, pero ¿cómo puedo yo tener un mismo sentir? ¿Cómo puedo tener un mismo amor? ¿Cómo puedo ser unánime? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Él nos ayuda en nuestras debilidades.
Y recuerde usted que el Espíritu Santo fue derramado en nosotros para que nosotros seamos también testigos de Cristo Jesús aquí en la tierra. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, debemos ser testigos de nuestro amado Señor. Es verdad que no solo debemos testificarlo a través solo de nuestra predicación, sino también debemos hacerlo por medio de nuestra vida, de nuestra conducta. Porque muchas veces podemos decir muchas cosas de Cristo, pero una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Y nuestro hablar tiene que también tener relación con nuestra forma de ser, nuestra conducta. Es que aquí la Biblia dice que hay que amar al hermano. Y yo hablo, digo, es que yo tengo que amar al hermano y hay que amar al hermano y predico, digo, amemos a nuestros hermanos. Y si en mi corazón no hay ese amor, hay alguna falta de perdón, hay alguna raíz ahí, yo no estoy reflejando realmente lo que yo estoy predicando. Sin embargo, gracias a Dios porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo, aquel que nos ha capacitado y nos capacita, hermanos, para ser testigos de nuestro amado Señor. Ser testigo implica, amados hermanos, ser mártir por causa de Cristo. Entonces, reconocemos que Dios mismo nos dio ejemplo enviando a su propio Hijo y dando su vida por cada uno de nosotros. Y la pregunta es, si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo nosotros no deberíamos reflejar un corazón amoroso al perdido al predicarles el Evangelio? Debemos hacerlo, hermanos. Dios no quiere que los hombres se pierdan. Dios quiere que los hombres vengan al arrepentimiento. No podemos juzgar antes de hora, ni señalar a nadie antes de hora, porque la última palabra la tiene el Señor, hermanos. Verso 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién fue y predicó a los espíritus encarcelados? Obviamente Cristo, pero este verso a veces hay que entenderlo con el contexto para poder decir, bueno, ¿a qué se refiere esos espíritus encarcelados? Y como estábamos viendo el anterior verso, el verso 18, ¿sí? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero, ¿sí? Dice, vivificado en el Espíritu. Note aquí en el verso 18 que estábamos viendo anteriormente, dos palabritas. Ahí dice pecadores, injustos. Nosotros, amados hermanos, somos eso, somos pecadores, redimidos, por cierto, claro, pero nosotros no hay nada bueno. Sin embargo, cuando nosotros hacemos conexión de esto con un verso que yo estaba analizándolo, Hebreos capítulo 10, 12, dice la palabra en Hebreos 10, 12, quiero que me acompañen un rato en sus Biblias, Hebreos capítulo 10, verso 12. Dice lo siguiente, dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, habla de un solo sacrificio allí. Es el sacrificio de nuestro amado Señor. Dios se agradó de su Hijo Jesucristo, solo de Él se agradó, porque Él como hombre fue perfecto, puro, sin pecado. Él cumplió toda la ley de Dios, todo lo cumplió. Lo que ninguno de nosotros lo pudimos haber hecho, Él lo hizo. Entonces aquí, amados hermanos, cuando este verso dice que Él predicó a los espíritus encarcelados, no está refiriéndose que Jesús, porque hay una doctrina falsa, errada, que ya la vamos a analizar un poquito más adelante, ¿sí? Pero no está aquí diciendo Jesús que Él estaba predicando a la gente que estaba, o a los espíritus que estaban en el abismo, ni en el Seol, ni nada de eso. No. Entonces, Pedro nos hace ver que cuando habla de espíritus encarcelados se refieren a todos aquellos que están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, se refieren a los hombres, ¿sí?, que están muertos en delitos y pecados.
Nosotros éramos así, hermanos. Éramos espíritus encarcelados. Estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios. Eso éramos. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces este verso nosotros lo entendemos así, a través del contexto bíblico y la iluminación que Dios nos da también. ¿Era necesario un redentor? ¿Qué dice usted? Era necesario. Y gracias a Dios porque tenemos un amado y precioso redentor que es nuestro Cristo Jesús. Gloria a Dios por nuestro redentor, hermanos. Aleluya por nuestro redentor. Él nos rescató, hermanos. Gracias por él. Yo te digo, hermanos, debemos agradecer a Dios. Es decir, gracias, Señor, por ese rescate. Te alabamos, Señor. Allí yo puedo descansar. Hermanos, no hay cosa más grande que estemos en las manos del Señor y hayamos sido rescatados por Él. El verso 20, por eso vamos más adelante. 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esta historia muchos se la saben, incluso les hemos compartido a los niños acerca de esto. Pero debemos extraer una enseñanza profunda de esto. Noé fue escogido por Dios, fue un instrumento de Dios. Él fue considerado como pregonero de justicia, predicó 120 años, hermanos, y no titubeó en esos 120 años. Obviamente durante ese tiempo yo sé que él y su familia tuvieron que pasar situaciones difíciles en medio de una generación maligna, perversa, con un corazón endurecido, hermanos. Ellos se mantuvieron firmes. ¿Cuál era en sí el deseo de Dios para muchos en ese tiempo? Dios quería que se arrepientan, quería salvar a los hombres. Sin embargo, amados hermanos, Dios escogió a Noé para predicar como una herramienta. La gente no quiso arrepentirse, no quiso saber de las cosas del Señor. Por eso, a mí me gusta porque Noé predicó acerca de Dios, de la solución, pero también hablaba de un juicio inminente que estaba a punto de venir. Y él hablaba y les decía que se arrepienta porque venía un juicio sobre esa generación. Mire, hermano, hoy pasa lo mismo, ¿no se da cuenta? Nosotros somos voceros de Dios, que estamos exponiendo la palabra y predicando acerca del arrepentimiento. Mucha gente no quiere, ha endurecido su corazón. Y también hablamos de que viene un juicio inminente. Es real, hermano, va a venir un juicio sobre este mundo. La gente no creyó así. Cuando Noé predicó, la gente pensaba que él era loco, le decían que estaba loco, estaba chiflado, que eso era mentira. Y sin embargo, hermano, cuando llegó el juicio, llegó, hermano. Llegó. Esa generación perversa, hermanos, pereció bajo las aguas. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez, dice, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, cuando dice esta palabra tiempo allí en el verso 20, en el griego esta palabra tiene que ver con una expresión que es poté, que traducida al español es algún momento, si acaso, pero también tiene que ver con una dispensación. Quiere decir que en esa primera dispensación, en ese tiempo, toda esa generación de Noé pereció, toda esa generación, toda esa generación. Hoy, amados hermanos, ¿le puedo decir algo? Estamos en un tiempo donde Dios está dando oportunidad a la gente, donde Dios quiere que nosotros, amados hermanos, si tenemos algún pecado en nuestro corazón, nos volvamos a Él. Empecemos a vivir vidas santas. Hay oportunidad. Es verdad, se viene un año nuevo, 2017. Pero sin embargo, hermanos, que este año sea un año en el que nos comprometamos con el Señor. Y sí podemos vivir vidas diferentes, vidas santas, hermanos.
obedeciéndole al Señor, sujetándonos a lo que dice la Escritura, amados hermanos. Cada vez, conforme va pasando el tiempo, más cerca está el Señor, más cerca. Él viene, hermanos. Jesús está a las puertas. Una hermana, yo le escribía esto, ¿no? Me decía, no, hermano, Jesús no está en las puertas, Jesús está en camino. Y es verdad, hermano. Él está ya en camino. Entonces aquí habla de una dispensación. La gente de ese tiempo pereció. Habla de la época de Noé. Fue destruida toda esta generación. Y dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Esta palabra desobedecer en el griego también es apeitseo, que traducido al español es no creer. Desobediencia, rebeldía. La gente en ese tiempo era rebelde, no creía. Era terrible la situación. Rebeldes al mensaje de Dios. Ahora, Dios tuvo mucha paciencia con esa generación, ¿no es cierto? 120 años, hermanos. Increíble. ¿Usted cree que hoy Dios no ha tenido paciencia con este mundo? 2000 años, hermanos. Pero llegará un momento, como llegó en el tiempo de Noé, que la paciencia de Dios se acabó. En ese tiempo se acabó, 120 años. Amados hermanos, Él dice que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Y vino un juicio. Lo mismo está sucediendo hoy, hermanos. La paciencia de Dios se está acabando. Y vendrá un juicio, hermanos, sobre este mundo. Terrible. Terrible. ¿Qué es lo que experimentará la gente en este mundo? Ira. La ira de Dios. La ira de Dios, nuestro amado Señor. Cuando nosotros leemos, y acompáñenme un ratito a Romanos 2:5. Romanos capítulo 2:5 dice la Escritura lo siguiente. Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que dice Pablo, les estaba exponiendo a los hermanos de Roma. Dureza de corazón, no arrepentido. La generación de este tiempo ha endurecido su corazón al Evangelio. Ha endurecido, hermano, el corazón a la palabra de Dios. El amor de muchos se está enfriando, hermanos. Se está cumpliendo lo que dice Mateo 24. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabe a qué se está refiriendo ese verso dentro del contexto? No se refiere a los impíos, hermanos. Porque en el mundo no hay amor, sino se refiere a la iglesia. El amor de muchos hermanos se está enfriando. Es notorio, hermanos, lo vemos, lo palpamos. ¿O no lo está palpando? No está viendo eso. Pero a mí me gusta, hermanos, cuando usted lee Apocalipsis, capítulo 2, 3, en el mensaje que Dios les da a las iglesias, a las 7 iglesias, al final, Dios nos da un aliento a todos nosotros, a nosotros como hijos de Dios. Él dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. Yo le haré columna, dice, en la casa de mi Dios. Al que venciere. Amados hermanos, los verdaderos hijos de Dios, estamos llamados para ser vencedores. Él nos ha hecho vencedores. Entonces, esto también, amados hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, dice, pero por su dureza de corazón, ha repetido, atesoran para ellos ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Esto es lo que pasó también con ese tiempo, con la gente ahí de la generación de Noé. Ahora, sí debemos agradecer a Dios, porque la misericordia de Dios es grande. La Escritura dice que Dios es tardo para la ira y ¿qué? Y grande de misericordia.
grande misericordia. Es tan grande la misericordia de Dios. Pero esto no quiere decir, amados hermanos, y no debemos separar su misericordia, ¿sí?, con sus juicios que son perfectos y con las decisiones que Él ya ha tomado desde antes de la creación de todas las cosas. Dios es un Dios justo, es verdad, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo. Y en este verso allí donde estamos viendo, el verso 20, dice: mientras se preparaba, dice, el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Qué representa el arca? Hay un significado allí. Dios le había dado una orden a Noé de que haga un arca conforme al diseño que Él estableció. Noé lo hizo. En un desierto, que para la gente, dice, este está loco. Pero ¿cómo va a ser esto aquí en el desierto si aquí no hay agua? Amados hermanos, esta arca fue edificada durante 120 años. Y esta arca tiene relación con la iglesia. Hoy la iglesia está siendo edificada, está siendo, por el poder del Espíritu Santo, más de 2000 años ha sido edificada. Ha sido perfeccionada. Recuerda usted que cuando se terminó de edificar el arca, ¿qué pasó? Vino el juicio. Sin embargo, cuando Dios salve al último creyente en la tierra, nos da a entender que la obra del Señor ha finalizado con la iglesia. ¿Y por qué vendrá? En ese momento vendrá un rapto, el arrebatamiento. Entonces Dios sabe quién es la última persona que se va a salvar. Él la sabe. Nosotros no sabemos en qué parte del mundo está ese creyente, esa persona. Pero el rato que Dios salve al último, concluya su obra, la iglesia se va con Él. Amén. Y eso sucedió también con el arca. Se acabó de edificar el arca, se entraron los animalitos y todo lo que Dios quería preservar, se cerró la puerta y, hermano, vino el juicio. Sin embargo, dice, en el cual pocas personas entraron allí. Recuerden que Noé y su familia fueron salvos. Ellos predicaron el evangelio, Noé con su familia. Pero al hablar de este número, nos da a entender, amados hermanos, si en el arca entraron 8 personas, amados hermanos, nos da a entender que el número de los salvos, de los verdaderos hijos de Dios, son pocos. Por eso Jesús también en Mateo capítulo 7 nos hablaba y nos dice en el verso 13, y quiero que me acompañe un ratito. Son versos que nosotros sabemos, o sea, nos hemos familiarizado con todo esto. Mateo 7:3 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Note aquí que Jesús está diciendo pocos, y literalmente son pocos. Por eso yo le digo algo, hermano. Toda la humanidad, la mayoría de la gente, y lamentablemente tengo que decirlo, está yéndose camino al infierno. Hay un camino amplio, una puerta amplia, la gente ha entrado por allí, está degustando de todo lo que el diablo le da, todo lo que este mundo les está dando, hermano, los está llevando a la perdición eterna. Sin embargo, hay una puerta angosta y un camino angosto, y son pocos. Si en el arca fueron 8, el Señor conoce el número de aquellos que son redimidos,